Bien, nos encontramos en los estudios de ATL Innovación. Hoy tenemos la grata visita del doctor Jorge Luis Matos Mejía. Está por lanzar su último libro, es el séptimo libro de todo un compendio. Bueno, le damos la bienvenida. Gracias por darme la bienvenida a este importante medio televisivo. De verdad que estamos promoviendo esta séptima obra que se titula Historididáctica, una herramienta pedagógica. Bueno, de todo lector, ¿qué puede encontrar en esta obra literaria? Bueno, Historididáctica parte de una pregunta, ¿cómo enseñar historia? Y a partir de esa pregunta se comienzan a desarrollar una serie de capítulos donde se hace, por ejemplo, el primer capítulo a partir de la crisis, donde se hace un recorrido de la historiografía colombiana, de la crisis que tiene la historiografía colombiana. Que esa crisis de la historiografía colombiana lleva a su vez a una repensar de la práctica docente como tal, es decir, el docente como elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en un mundo globalizado requiere que su práctica se repiense. Eso quiere decir que podemos estudiar cualquier tema de la historia a través de esta pedagogía que usted nos enseña. Historididáctica, como estamos en una sociedad que Drucker habla de una sociedad postcapitalista, Urlis B habla de la sociedad postindustrial, otros autores hablan de la sociedad postcontemporánea, de igual manera algunos señalan la sociedad del conocimiento, la sociedad de la nada, la sociedad del riesgo, Urlis Beck. Es decir, Historididáctica le permite de una u otra forma comprender cada uno de los procesos históricos que ha vivido la humanidad, al menos de Occidente, que ha vivido la humanidad, y a partir del conocimiento de la estructuración que tenemos de la historia nos permite comprender con mayor claridad los fenómenos que se nos presentan en nuestro contexto. ¿Qué podemos aprender, pues, en nosotros que estamos ya en esta época? ¿Qué podemos aprender de la historia general y de la historia de Colombia? Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetir. ¿Qué no hemos aprendido todavía los colombianos? Bueno, un elemento fundamental a la hora de nosotros valorar la historia y entendiendo la historia como la ciencia fáctica que estudia el pasado del hombre en sociedad, es que nosotros los colombianos, por ejemplo, para el tema del conflicto armado en Colombia, tenemos más de 52 años en conflicto armado. Es decir, que nosotros los colombianos no hemos logrado identificar cuáles son los factores que nos le están dando o las causas que le están dando origen a nuestro conflicto, y en la medida en que no identifiquemos esos factores y a su vez los abordemos o los erradiquemos, efectivamente no se van a modificar las consecuencias o los efectos que estamos vivenciando. Por ejemplo, los europeos después de la Segunda Guerra Mundial lograron identificar cuáles eran las causas que habían generado la confrontación bélica de mayor proporción que se dio en el siglo XX y intervinieron y modificaron todo un aparato estatal, es decir, pasaron de un Estado de Derecho a un Estado social, o al Estado benefactor, y de igual forma aparece la figura del Estado social y democrático de derecho. Y así sucesivamente todos los aparatos ideológicos del Estado contribuyeron para que efectivamente cerrar esa herida que lo constituyó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nosotros como colombianos, en la medida en que logremos hacer estudios científicos de los fenómenos que nos están acaeciendo y en la medida en que los intervengamos de manera más acertada, efectivamente eso nos va a permitir que como sociedad logremos dar un salto social. Bueno, creo que ese análisis va a ayudar mucho al equilibrio de lo que está viviendo Colombia y a tomar de pronto decisiones más acertadas. De hecho, ¿cree usted que esa disputa y ese triunfo del no sobre el sí en cuanto al plebiscito obedece a un desconocimiento de la historia o habrá algo ya de aprendizaje? Bueno, hay unos teóricos que hablan de que muchos de los fenómenos en historia parten de una causa, mientras que otro enfoque hablan de que el azar, es decir, en las decisiones también está el fenómeno del azar. Y Edgar Morin nos habla de que es fundamental que hoy en el siglo XXI, como sociedad nosotros enseñemos a nuestros educandos en lo que tiene que ver con enseñar la incomprensión. Es decir, a partir de la incomprensión
o de la incertidumbre, enseñar la incertidumbre. Es decir, que a nuestros educandos tenemos que enseñarlos que efectivamente las cosas se pueden dar positivo o se pueden dar negativo. Es decir, si el hecho, por ejemplo, nosotros esperábamos que, por ejemplo, Lionel Messi iba a patear el penalti y que todo el mundo esperaba que Lionel Messi anotara, y sin embargo falló en ese intento, y eso lo llevó a perder la Copa América. Pero de igual manera, por ejemplo, se dio lo del Brexit en Inglaterra, que los ciudadanos británicos votaron en contra de pertenecer a la Unión Europea. También se da el caso en el caso colombiano, donde efectivamente ganó el no en el plebiscito, pero también existe otro acontecimiento a nivel mundial, que es las elecciones en los Estados Unidos, que todo el mundo esperaba que efectivamente iba a ganar Hillary Clinton, sin embargo ganó Donald Trump. Entonces esto nos demuestra que efectivamente en los recorridos de los procesos históricos existen elementos que el azar juega un papel fundamental también en la interpretación de la historia y de los diversos fenómenos que se dan. Bueno, muy interesante. Esto nos ayuda de pronto a entender, y la verdad que a mí ya me abrió el apetito de lector este libro, porque es necesario. Sigo insistiendo, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y Colombia ha vivido muchas experiencias amargas que no podemos continuar viviendo, sea cual sea, sí o no, frente a los resultados, así como usted lo acaba de explicar. Ahora, explíquele a los televidentes por qué este libro es necesario que lo lean. Bueno, este libro es necesario porque constituye una herramienta para los educandos, docentes, investigadores, historiadores, abogados, en la medida en que tengan herramientas pedagógicas, para que cada una de las herramientas que se utilicen permitan comprender los diversos fenómenos históricos que viven tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Bien, doctor Mato, le agradezco, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde pueden conseguir esta obra literaria? Bueno, se puede conseguir acá en la ciudad de Valledupar, en la librería Papiros, pero de igual manera tenemos la editorial Autores y Editores, que nos va a colocar el libro desde México hasta Argentina a nivel internacional. Hasta el momento sale al mercado, ¿con qué valor? De 30.000 pesos. Bueno, están escuchando, creo que esto es un trabajo, esto es una investigación, es el 7º libro que el doctor Mato pone a disposición de cada lector, muy recomendado a los docentes. Bien, ahora hablemos del lanzamiento. ¿Cuándo va a ser la socialización? Bueno, invitamos a todos los amigos de Valledupar y los amigos del Cesar, de La Guajira, del Magdalena, a que participen en este gran lanzamiento que se va a realizar el día jueves 24 de noviembre a las 5 p.m. en el auditorio Pablo Olivero Marmolejo de la Fundación Universitaria del Área Andino. Quedan todos cordialmente invitados. Bueno, todos sin falta a estar ahí.